Un saludo tengan todos, estimados estudiantes, profesores y familia en general que en esta hora nos sintonizan. En el día de hoy continuamos con las clases de matemática para el 12º grado, donde estaremos orientando y también sistematizando contenidos relacionados con la geometría. En este caso estamos tratando, recuerden, la unidad de geometría del espacio y estamos viendo la geometría plana, sistematizando los conocimientos sobre geometría plana. Vamos entonces a la diapositiva y vamos a ver qué estaremos viendo en la clase de hoy. Y ahí lo pueden ver. Vamos a estar viendo demostraciones geométricas y dentro de ello vamos a recordar los criterios de semejanza de triángulos, circunferencia y círculo, área del sector circular y líneas poligonales. Como hacemos en cada encuentro, vamos a trabajar a partir de un ejercicio. Vamos a estar colocando un ejercicio y en este caso vamos a recordar todos estos contenidos que hemos mencionado anteriormente. Vamos entonces, sin más, a la diapositiva y vamos a ver el ejercicio que vamos a estar tratando. Ya se los muestro y aquí lo tenemos. Ahí ven el texto del ejercicio, vamos a dar un pequeño tiempo para que lo copien y después lo vamos a comentar, lo vamos a resolver y vamos a recordar estos contenidos que necesitamos para enfrentarnos a resolver este tipo de ejercicio. Como pueden ver, el ejercicio trata sobre una semicircunferencia y nos dan varios datos sobre ella y figuras que están dentro de ella. Y nos pide, que es lo más importante ahora en este caso, es demostrar la igualdad de las razones que se nos presentan aquí. Es importante tener claro que cuando nos enfrentamos a demostrar igualdades de este tipo, debe venir a nuestra mente la semejanza de triángulo. En este caso, ¿por qué? Porque sabemos que cuando dos triángulos son semejantes podemos plantear la razón de semejanza, es decir, la proporcionalidad entre los lados, ¿sí? Que por supuesto va a ser igual acá, recuerden, que es la llamada razón de semejanza, pero con la proporcionalidad entre los lados nos puede permitir demostrar la igualdad de razones entre lados, como es el caso que tenemos. Vamos entonces a la siguiente diapo y vamos a ver cómo enfrentarnos a este ejercicio. Y ya se los muestro. Esto es lo que debemos demostrar, importante. Esto es una sugerencia que le voy a hacer, siempre deben tener claro cuando aparezca un ejercicio de este tipo en un examen, en el examen de ingreso, sobre todo, ¿no? En una pregunta escrita, debemos definir bien cuáles son los triángulos a los que pertenecen estos lados. Vamos a verlo, aquí se los estoy mostrando. Vamos a concentrarnos en el numerador de cada fracción, BC, ahí lo tienen, CE, fíjense que son los numeradores. Ya esto nos está diciendo que el triángulo BCE es uno de los triángulos que debemos demostrar la semejanza. Vamos a ver cuál es el otro triángulo con el que debemos demostrar la semejanza del anterior. BD, AD, evidentemente, ese es el triángulo, es decir, el triángulo BAD, o en este caso DAB, que debemos demostrar la semejanza. Y vamos a plantearlo, ahí lo tenemos, demostrar la semejanza de estos dos triángulos. Bueno, creo que lo han entendido. Recuerden siempre, debemos determinar cuáles son los triángulos a los que pertenecen estos segmentos que están relacionados aquí en estas razones. Ahora vamos a la siguiente diapo y vamos a estar recordando los criterios de semejanza de triángulos. Recordemos que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente iguales. Y ahí se los muestro en la figura. Es el teorema más utilizado. Vamos a recordar los otros teoremas. Dos lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido igual. Se los muestro de alguna forma en este ejemplo que les coloco aquí a la derecha,
Importante, lo que significa que sean proporcionales, la división entre ellos, entre un lado de un triángulo y del otro, va a resultar un número, y cuando tomas dos lados de un triángulo y del otro igualmente en el mismo orden, ¿no? Recuerden que en el numerador deben ir los lados menores, si tomas el triángulo menor, siempre los lados del triángulo menor, y así sucesivamente. Y las razones deben dar el mismo valor, eso significaría proporcionalidad. Tres lados respectivamente proporcionales, y ahí se los estoy mostrando ya. En este caso serían los tres lados, por supuesto, como muestro en el ejemplo. Vamos ahora a continuar. Esto solo lo hemos retomado para recordarlo. Es importante tenerlo bien claro. Y vamos entonces a enfrentarnos a resolver este inciso. Como les decía, hay que demostrar la semejanza de estos dos triángulos. Y vamos a ver qué hacemos. Por supuesto, siempre nos debemos preguntar qué nos da el ejercicio. Ya sabemos lo que nos pide. Ya tenemos una idea, debemos demostrar esa semejanza, pero ahora, ¿qué nos da el ejercicio para demostrar la semejanza? Vamos a ver. Miren, la propia figura en sí, sin que haya muchos datos, pudiéramos decir, escritos en el ejercicio, nos puede dar información, como es el caso del teorema de Tales. Recuerden que este ángulo es igual a 90 grados porque es un ángulo inscrito sobre el diámetro de una circunferencia o sobre una semicircunferencia, también podemos decir. Es igual a 90 grados, ahí tenemos la justificación. Es un contenido dominado por ustedes. Y ahora podemos expresar lo siguiente. Por datos sabemos que CE es perpendicular, ¿no? Es una altura de ese triángulo, el triángulo BCD, y por lo tanto aquí vamos a tener dos ángulos que van a ser iguales a 90 grados. Uno de ellos, por supuesto, pertenece al triángulo pequeño que queremos demostrar la semejanza. Terminamos planteando la igualdad entre los lados del triángulo grande, es decir, disculpen, el ángulo del triángulo grande, que es igual a 90 grados, y el ángulo del triángulo pequeño, que es igual a 90 grados. Ahí se los muestro. Y le doy un breve tiempo para que tomen alguna nota al respecto. Bueno, parece que la idea de demostración es demostrar que los triángulos tienen dos ángulos respectivamente iguales. Vamos a ver cómo podemos buscar el otro ángulo. Importante utilizar los datos que nos da el ejercicio. También nos habla de un trapecio. Y recuerden que el trapecio tiene la característica de tener un par de lados opuestos paralelos, que serían las bases, y el ejercicio nos da ese dato. Vamos entonces a la diapositiva y continuamos. Ya se los estoy mostrando. Bueno, aquí tenemos el paralelismo entre estos dos lados DC y AB. Por supuesto, por ser las bases de este trapecio. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir, ahí se los estoy mostrando, por supuesto, teniendo en cuenta la secante BD, podemos plantear que estos dos ángulos son iguales por ser alternos entre paralelas. Importante, en un examen siempre no tenemos suficiente espacio, debemos justificar, ¿sí? Por ser alternos entre paralelas y siempre mencionar las paralelas y mencionar la recta secante que los define. Eso es importante. Pero noten que estos ángulos iguales no nos da la posibilidad ya de concluir la semejanza, porque el ángulo BDC no pertenece al triángulo pequeño, pero podemos suponer, pero hay que demostrar que ese ángulo BDC pudiera ser igual como lo tenemos aquí, o el CBE es igual al CDE. Y me estoy refiriendo a los ángulos que pertenecen a este triángulo que tenemos aquí. El triángulo BCD, este ángulo puede que sea igual a este como les estoy marcando. Vamos a ver cómo demostramos esta igualdad. Y vamos a explotar los datos del ejercicio. Importante que C es altura relativa al lado BD. Ya esto lo veíamos anteriormente. Vamos a ver qué nos permite esto. Miren el detalle que vamos a utilizar ahora. Estamos en una semicircunferencia. Queda claro que es el centro de esta circunferencia y entonces significa que estos dos segmentos DE y BE son radios de esta circunferencia. Por lo tanto, E es punto medio. Teniendo esto claro, podemos concluir que el segmento CE, que ya habíamos planteado que era altura, también va a ser mediana relativa al lado BD. Y ahora debemos estar claros y recordar que cuando tenemos dos rectas notables en un triángulo que son coincidentes, es decir, tenemos claridad que coincide la altura y la mediana,
Por supuesto que todas las rectas van a coincidir y este triángulo va a ser isósceles de base, el lado al cual corresponden estas rectas. Es decir, la altura va a caer sobre este lado y bueno, del vértice opuesto sale un segmento que cae en el punto centro de este lado. Entonces tenemos un triángulo isósceles, como vamos a concluir y vamos a la diapositiva, vamos a tener un triángulo isósceles y la base va a ser BD. Teniendo claro que ya el triángulo isósceles y cuál es su base, podemos plantear la igualdad de los ángulos que nos proponíamos anteriormente. Y ahí se los voy a mostrar de manera animada. Ahí lo tienen, estos dos ángulos van a ser iguales. Noten ahora que ya habíamos dicho que este ángulo ABD es igual al ángulo BDC por alternos. Entonces ahora hemos demostrado que este ángulo que tiene vértice en D y pertenece a este triángulo va a ser igual a este ángulo que tiene vértice en B y pertenece a este mismo triángulo. Son iguales, por lo tanto podemos concluir que estos dos ángulos van a ser iguales por transitividad. Les doy un breve tiempo para que tomen alguna nota en esta diapo y continuamos. Como les decía, podemos concluir por transitividad que estos dos ángulos que les estoy marcando en la figura son iguales. Y retomando la igualdad de los ángulos que miden 90 grados, ya podemos concluir por el teorema que todos conocemos, es decir, por tener respectivamente iguales dos ángulos, estos dos triángulos que están sombreados ahí en color rosado van a ser semejantes, que era lo que queríamos. ¿Por qué queríamos esto? Porque queríamos demostrar una igualdad entre dos razones. Razones que deben salir de la proporcionalidad que planteemos, ¿no?, entre los lados de estos dos triángulos. Y aquí se los traigo. Para poder plantear la proporcionalidad, estos dos ángulos debemos estar claros que son iguales por terceros ángulos. No los justifico en la diapo, pero deben estar claros que se debe justificar. Serían los terceros ángulos iguales en estos dos triángulos semejantes. Esto nos permite plantear la razón de proporcionalidad, es decir, la proporcionalidad entre los lados, ¿sí?, que por supuesto va a dar K, recuerden, le llamamos K a la razón, ¿no?, al resultado que resulta de la división de estos lados. Importante tener claro que en el numerador hemos colocado los lados, la longitud, ¿no?, de los lados del triángulo más pequeño y en el denominador de los lados del triángulo más grande, pero es importante que los lados deben ser los que se oponen a ángulos iguales en estos triángulos, eso debe quedar claro. Noten que la igualdad de las dos primeras razones van a resultar lo que el ejercicio nos está pidiendo que demostremos. Y ahí lo tenemos. La semejanza nos ha permitido llegar a poder demostrar esta igualdad entre estas razones. Les doy un breve tiempo para que lo copien y después continuamos. Espero hayan comprendido la idea de demostrar la semejanza de triángulos para poder demostrar, ¿no?, la igualdad entre razones. Ahora vamos a proponer un inciso donde vamos a estar viendo el cálculo de área, en este caso el área sombreada que aparece en la figura. Y vamos a ver la importancia, ¿no?, que tiene tener claro que para calcular áreas en ocasiones podemos sumar áreas de figuras o sustraer áreas de figuras. Vamos entonces a la diapositiva y les muestro el inciso. Ahí lo tenemos. Si el ángulo CDB es igual a 30 grados y AD es igual a 4 centímetros, calcular el valor del área sombreada. Ahí vemos el área sombreada y ya les muestro la fórmula. Por supuesto que la fórmula es algo que debemos deducir los que estamos resolviendo el ejercicio. En este caso es importante tener claro que vamos a hallar el área sombreada. Fíjense que es muy complicado hallar esa área sombreada.
No conocemos una fórmula exacta para determinar esto. Sí sabemos la fórmula de sector circular, de un semicírculo. Esto debe estar claro. En este caso es evidente que podemos sustraer el área del semicírculo, ahí lo pueden ver, menos el área del triángulo rectángulo que ahí tenemos, el triángulo ABD. Esto debe quedar claro, es la sustracción. Recuerden que una circunferencia no es lo mismo que un círculo. Recuerden que la circunferencia, ¿no?, son los puntos del plano que equidistan de un punto, este sería el punto centro, y estos puntos del plano sería esta línea curva que tenemos. Pero el círculo, además de tener esta línea curva, también es toda el área que tenemos dentro. Eso debe quedar claro, la superficie, ¿no? Vamos entonces al ejercicio y quiero mostrar los datos que tenemos. En este caso es importante tener claro la fórmula de área. Ya veíamos la fórmula que teníamos anteriormente para calcular, ¿no?, el área sombreada. Recordemos que el área se puede calcular de un triángulo multiplicando base por altura entre 2. Base puede ser cualquier lado del triángulo y altura sí sería la altura relativa a este lado. Ahí se los muestro y se los voy a volver a mostrar con el otro lado del triángulo. Y aquí con el otro lado del triángulo. Ahora voy a mostrar las tres alturas y ahí pueden verlo. Importante tener claro eso, la altura relativa. Vamos a ver otra fórmula de área que pueden usar. El producto de dos lados de un triángulo por el seno del ángulo comprendido. Por supuesto, todo esto dividido entre 2 sería otra de las fórmulas que podemos utilizar. También recuerden que estamos recordando, si el triángulo es rectángulo, el producto de los catetos dividido entre 2. Recuerden que un cateto es la altura del otro cateto. Si un cateto lo asumimos como base, el otro cateto sería altura. También tenemos el caso que si un triángulo es equilátero, y conocemos que por supuesto sus tres lados son iguales y sus ángulos interiores miden 60 grados, esta puede ser una fórmula de área para este triángulo. Raíz de 3 sobre 4 por la longitud de uno de los lados al cuadrado. Recuerden que los tres lados son iguales. También recordar la fórmula de Herón, la que se refiere a, ahí la tienen, una fórmula pudiéramos decir un poco complicada, pero utiliza las longitudes de los lados del triángulo para calcular el área. Debemos usar el semiperímetro, la suma de los tres lados del perímetro, lo dividimos entre 2, el semiperímetro, y ahí ven la fórmula que también se trata en nuestra escuela. Vamos a continuar. Y en la siguiente diapositiva vamos a recordar algunos elementos sobre área del círculo y el sector circular. Primero, el área del círculo. Recuerden que el círculo tiene área, la circunferencia no. Pi por r al cuadrado. Ahí lo vemos, algo bien conocido por ustedes. Y vamos a recordar el área del sector circular. Y aquí lo tenemos. Va a ser igual al ángulo, por supuesto, el ángulo en grados de este sector circular sobre 360 grados por el área del círculo. Y quiero ver un caso particular. Supongan que el sector circular sea de esta forma. Pudieran decirme, es una semicircunferencia. Disculpen, es un semicírculo. Y el área del semicírculo es la mitad del área del círculo. Es verdad, pero noten cómo también un semicírculo es un sector circular cuyo ángulo es 180. Vamos a aplicarlo aquí en nuestra fórmula. Sustituimos el ángulo 180, simplificamos y el resultado es este, que es bien interesante, ¿no? El área del semicírculo es igual al área del círculo dividido entre 2, algo que también dominamos. Vamos a continuar y vamos entonces a enfrentarnos ya a nuestro ejercicio. Vamos a ver los datos que nos da el ejercicio. Ahí lo tenemos. Retomamos la fórmula del área del círculo, ¿no?, que queríamos hallar dividido entre 2, por supuesto, y necesitamos determinar el radio para poder determinar esta área. Y para determinar el área del triángulo, cuando vemos los datos que tenemos, vamos a necesitar AB, porque ya AD sabemos que es 4, el ejercicio no los da, y entonces debemos hallar AB. Le doy un breve tiempo para que tomen nota rápidamente sobre esta fórmula y continuamos. Vamos a ver entonces cómo podemos calcular el radio del círculo, en este caso de la circunferencia. Aquí lo vemos, tenemos los datos, el ángulo es igual a 30 grados y este ángulo es igual a 30 grados. Noten que habíamos demostrado que eran alternos, ¿no? Y el dato que nos dan es que el ángulo CDB es igual a 30, por lo tanto el ABD también es 30 grados y el lado AD va a ser igual a 4 centímetros. Es evidente
y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva y ya se las muestro, es evidente que podemos aplicar el teorema del ángulo de 30 grados del triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo que es 30 grados, tenemos el lado que se opone al ángulo de 30 grados, por lo tanto el diámetro BD va a ser igual a 2 veces la longitud del lado que se opone al ángulo de 30 grados. Ahí vemos que el diámetro es 8 centímetros, por lo que podemos concluir que el radio va a ser igual a 4 centímetros. Vamos a tomar nota rápidamente sobre este detalle, esto que hemos hecho, y continuamos. Continuamos y vamos a hallar ahora la longitud de AB. Y ya se los estoy mostrando. Miren, AB podemos calcularlo, aquí lo vemos, podemos calcularlo aplicando el teorema de Pitágoras, porque ya tenemos la hipotenusa de este triángulo rectángulo y un cateto, podemos hallar el otro cateto. También recuerden, importante, que podemos aplicar en este caso las razones trigonométricas, ¿sí? Porque no siempre el triángulo tiene un ángulo de 30 grados, ¿no? Y no solo podemos utilizar Pitágoras, también podemos utilizar la ley, en este caso el coseno, ¿no? El coseno del ángulo pudiéramos estarlo utilizando. Vamos entonces a ver que desarrollando, ¿no?, el teorema de Pitágoras podemos hallar la longitud, en este caso sería 4 raíz de 3 de AB, y por último, por supuesto, que podemos sustituir estos valores para determinar las áreas. Aquí vemos la sustitución, no llegamos a efectuar 8 por 3,14, podemos hacerlo en casa, pero este es el resultado del área del semicírculo. Y el área del triángulo, sustituyendo los valores, va a dar 8 raíz de 3 centímetros cuadrados. En casa sustituyamos raíz de 3 por 1,73. Recuerden que las cifras significativas son 2 y que podemos trabajar, es decir, los pasos intermedios podemos trabajar con una cifra significativa más, pero el resultado final debemos darlo con 2 cifras significativas y aquí se los estoy mostrando y por último damos una respuesta. Le doy un breve tiempo para que tomen estos detalles. Espero hayan entendido, ¿no?, el ejercicio. Importante sustraer las áreas finalmente para obtener el área sombreada. Y ahora quiero proponerles un ejercicio parecido a uno que apareció en una prueba de ingreso. En una prueba de ingreso de las más recientes, que tiene que ver con las líneas poligonales. Vamos a la diapositiva y ya se los estoy mostrando. Y aquí está el inciso que tiene que ver, por supuesto, relacionado con este propio ejercicio. Determina la longitud de la línea poligonal DABC. Y vamos a definir la línea poligonal en nuestra figura. Importante, la línea poligonal, y ya se las estoy mostrando, ahí lo tienen en color rojo, es esta que les muestro, es la suma de estos 3 segmentos. Es una línea poligonal que recuerden que la línea poligonal puede ser cerrada o puede ser abierta. Si la línea poligonal es cerrada, tenemos un polígono. Y si la línea poligonal es abierta, bueno, podemos hablar que de ella podemos calcular su longitud, como es el caso de este inciso. Vamos a la diapositiva y ya les muestro el razonamiento. Bien, aquí vemos los datos que tenemos. Es evidente que solo restaría determinar la longitud de BC. Nótenlo en la figura, solo nos queda determinar la longitud de BC. Y bueno, teniendo los datos que tenemos, importante tener claro que si conocemos que BE es 4 y BC no lo conozco y conozco que el ángulo es 30 grados y ese triángulo es rectángulo, por supuesto que podemos determinar la longitud de este segmento. Finalmente,
Les voy a dejar de tarea esta parte del ejercicio, es decir, que determinen este segmento y sumen estos 3 segmentos para calcular la longitud de la poligonal. Y ahora en la siguiente diapo vamos a llegar a una conclusión rápida que es importante que tengan claro. Ya les voy a mostrar la diapositiva. Bien, vamos a concluir, por supuesto, que no es lo mismo una poligonal, por ejemplo, hallar la longitud de una poligonal, que hallar el perímetro de un polígono. Siempre les dejo, recuerden, una dirección donde pueden ir a internet y descargar la presentación. Ahí vamos a ver algunos ejercicios de tarea que les voy a dejar en esta presentación y también una explicación de las diferencias entre la poligonal y el polígono. Vamos a la diapo ahora y si quiero orientarles los libros por los cuales podemos estudiar este tema. Ahí se los estoy mostrando. Recuerden el libro Ejercicios y Problemas Integradores de Matemática para la Enseñanza Media Superior, en el capítulo Nociones Elementales de Geometría, y también podemos consultar el compendio de exámenes finales de 12º grado. Ahí se los estoy mostrando. En otras ocasiones lo hemos orientado. Además, quiero colocar esta diapo. Recuerden el manual de ejercicios de matemática, el libro azul, ya lo hemos orientado en otras clases, geometría plana y elementos de trigonometría sería el capítulo, y quiero orientarles el ejercicio 2 del examen de ingreso aplicado a la provincia de La Habana en los exámenes anteriores. Tiene que ver con geometría y donde aparece el tema de poligonal. Sin más, estamos despidiendo la clase, espero que haya sido de su agrado. Recuerden consultar estos libros, resolver los ejercicios y estudiar. Importante el compendio, ¿no?, de exámenes finales de otros años. Recuerden que debemos cuidarnos, use el nasobuco, cuídese en casa, cuide a sus familiares y nos despedimos y nos vemos en otra ocasión.